Muy buenos días, niños. Dios les bendiga. Sean muy bendecidos. Otra semana más. Oh, espectacular. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Así que mira, ahora para comenzar, vamos a orar. Oremos por los que están trabajando en los hospitales, las clínicas, los consultorios. Oremos por aquellos que están perdiendo seres queridos, no tan solo por el virus, sino también por enfermedades. Que el Señor en su infinita misericordia les alcance, los fortalezca, los consuele. Así que ahí donde tú te encuentres, en el lugar que te encuentres, si quieres, el que puede, póngase de rodillas, el que levante sus manos al cielo en honor y honra al Señor. Pero ahí cierra tus ojitos. Señor, queremos bendecirte en esta mañana, al dador de la vida, al que tiene todo bajo control. Sea todo nuestro honor. Jehová es nuestro pastor, y dice tu palabra que nada nos faltará, y que en cualquier situación que podamos estar viviendo, tú vas a estar ahí, Señor, no nos vas a dejar. Creemos, Señor, que eres un Dios poderoso, creemos que eres un Dios compasivo. Estamos confiados, Señor, que tu bendita mano siempre nos acompaña. Y en esta hermosa mañana queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos pedirte que puedas santificar nuestras vidas en esta mañana y que no haya ningún estorbo para que pueda fluir tu santa presencia. Señor, empieza a recorrer los hogares, empieza a recorrer ahí los trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Que nadie quede indiferente ante tu presencia. Tócalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que venga tu Santo Espíritu a tocar sus vidas, Señor. Creemos al que tiene todo poder. Creemos, Señor, al que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay es creación de tus manos. Te bendecimos en esta mañana. Toca y sorprende en esta mañana, Señor. Humildemente se lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te invito a ver la palabra. Bendiciones. Muy buenos días, es un agrado nuevamente en esta mañana compartir la palabra del Señor, llevar un mensaje. Y continuando con la serie de reflexiones, hoy nos toca la tercera reflexión, que le hemos denominado la fe que agrada a Jesús. La primera reflexión tuvo que ver con Nicodemo, el fariseo con el maestro. La segunda reflexión, la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a ver esta tercera reflexión, la cual encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 50. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y ahora vamos a explicar un poquito esta conversación que tiene el Señor Jesucristo con este oficial del rey. Dijimos que el título de esta reflexión es La fe que agrada a Jesús. El versículo 43 dice lo siguiente: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. El Señor Jesucristo estuvo con esta mujer, ¿se acuerdan? La mujer samaritana en Sicar, donde ella recibió el don de Dios, creyó al Señor Jesucristo, que era el enviado de Dios, y ella fue testimonio para el pueblo de Sicar. Y muchos hombres
personas creyeron, dice, por la palabra de la mujer, pero posteriormente Jesús se quedó 2 días más con ellos y dice, ya no solo creímos por ella, sino que creyeron por el Maestro. Entonces el Señor Jesucristo ahí en Sicar tuvo un tremendo evangelismo. Ahora el versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, el Señor Jesús volvía donde había nacido. Las expectativas que él llevaba no eran muy altas. Él pensaba en su interior, decía, ojalá la gente de mi pueblo tenga la misma recepción que tuvo la gente de Sicar. La misma recepción que tuvieron ellos cuando él le compartió la palabra a la mujer. Pero en su interior él dice, el profeta no tiene honra en su tierra. Profeta es la persona que recibe una voz de Dios. Y honra significa que no le dan el valor, no le dan la preponderancia o la importancia que tiene. Continuando en el versículo 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pero para la sorpresa del Maestro, el recibimiento fue otro. Dice que los galileos le recibieron. ¿Pero por qué le recibieron de otra forma? Y ahí está claro, dice, habiendo visto las cosas que habían hecho. Ahora, el recibimiento que le hacían al Señor Jesucristo estaba basado en lo que ellos habían visto. Ellos estuvieron en la fiesta donde el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Aquí nos está dando a entender que este recibimiento que recibe Jesucristo no es genuino. Porque ellos entendieron que podían sacar algo de él. Por eso se acercaron de esa forma y le pidieron, hablaron con él. Me imagino que se portaron de una forma total diferente a la cual se habían comportado anteriormente. Y el versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y ya había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Otra vez vino a Caná de Galilea. Bueno, Galilea estaba compuesto por Capernaum, Nazaret, Caná, Tiberias, Naín. Y Galilea fue el escenario principal del ministerio del Señor Jesucristo. No solo se crió ahí, sino que muchos de sus discípulos son de ese lugar. Ahora, Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. ¿Por qué gentiles? Bueno, en primer lugar, el término gentil viene del hebreo goyín, que significa pueblos o naciones. Y aquí cuando hablamos de Galilea de los gentiles, estamos diciendo que en ese lugar habían personas que no eran judías o estaban mezclados, era una raza mixta. Por eso se le llamaba Galilea de los gentiles. Y llama mucho la atención, porque ahí es donde el Señor Jesucristo llevó el fuerte de su ministerio. Y también de ahí sacó a estos hombres que le sirvieron para continuar la obra del Señor. Juan 4:47 dice, cuando oyó el oficial que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La señal que el Señor Jesús hizo en la fiesta llamó la atención de este hombre. Y este hombre se acerca al Señor Jesucristo por la señal que éste hizo, por el milagro que había realizado, por haber convertido el agua al vino. Me imagino que dentro de la necesidad que este hombre tenía, porque dice la Escritura que su hijo estaba a punto de morir, dijo, si fue capaz de cambiar el agua en vino, ¿cómo no va a ser capaz de sanar a mi hijo? El Maestro para este hombre era un obrador de milagros. Continuamos. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Creo sinceramente que el Maestro se sintió ofendido. Porque este hombre no se acercó a él, sino se acercó por lo que él había hecho.
Jesucristo en ese momento, por eso ese concepto que él tenía, que nadie es profeta en su tierra, y cuando tiene ese cambio de actitud la gente, él sabe que no es algo que nace del corazón, sino es algo de las expectativas que ellos tuvieron de él, por lo que él había hecho, lo comenzaron a ver de otra forma. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, Jesús les preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo quiero que me crean a mí, no a lo que hago, porque lo que yo hago es heredado del Padre, pero lo más importante es que su fe esté puesta en mí y no en las señales, porque una señal puede ser pasajera, pero tener la fe en Jesucristo te da la vida eterna. Juan 4:49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El oficial del rey insiste en la petición, incluso le da la orden a Jesús y le dice cómo tiene que hacerlo. Desciende, si no, mi hijo va a morir. Es más, le atribuye la responsabilidad al Mesías. Y le dice, si tú no desciendes, mi hijo va a morir. No solo deseaba el milagro, sino que además le da la orden de cómo hacer el milagro. Juan 4:50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si Jesucristo no declara la palabra? Este era un oficial del rey, tenía toda la autoridad. Probablemente podrían haber arrestado al maestro por no haber cumplido con la petición que él traía con respecto a su hijo. Y a veces nosotros miramos a Jesús así. Vemos a Jesús o nos acercamos a Él solamente con el deseo de extraer algo de Él, de pedirle que nos haga algo. Pero Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él por la fe puesta en Él, por lo que Él es, no por lo que hace. Lo que hace es una consecuencia, pero nuestra fe debe estar en Él. ¿Y por qué sabes que es tan importante esto? Porque a veces la fe del creyente está determinada por el resultado de tu petición. Si no te resulta, te vas. Pero una fe genuina, una fe verdadera, debe estar en Jesús. Y pase o no pase, tu fe debe permanecer inalterable. Muchos, amados, muchos. Está bien a lo mejor el primer milagro, la primera señal. Te puede servir para acercarte a Jesús, porque Él mismo dijo que al menos por las señales crean. Pero una vez que tienes el primer milagro, no puedes basar tu vida solamente esperando milagros de Dios. Tienes que creer en el Señor Jesucristo por lo que Él es, por lo que Él hizo. Así como veíamos en la enseñanza anterior o en la reflexión anterior, Jesucristo le dice, yo soy el don de Dios. Yo soy el regalo de Dios. Eso es más importante que cualquier cosa. Porque sabemos que Jesús va a estar ahí, aún que si esa persona o ese hijo del oficial del rey hubiese muerto, igual el Señor iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque te iba a ayudar en el consuelo. Ese es el Jesús. No busquemos a Jesús por lo que nos da. Busquemos al Maestro por lo que Él es. La fe, amado, en hebreo se dice emuná y significa confianza, dependencia, fidelidad. Por eso es importante cuando nosotros decimos tener fe en Jesús, le estamos diciendo, Señor, somos fieles a ti. Somos fieles. Independiente de lo que pueda pasar, yo permanezco fiel a ti. Esa es la fe que Él anhela. No es esa fe, amado, que solamente le busca por sacarle provecho. La fe que Él anhela es la fe que le dice, independiente de lo que yo estoy pasando, yo sigo creyendo en ti. Esa es la fe que el Señor le agrada. Como dijimos, el resultado de mi petición no debe determinar mi fe.
Mi fe debe estar basada en mi fidelidad a Dios. Juan 2:23 dice la Escritura: estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocer las obras de Jesús te puede acercar a Él. Pero llevarte movido por las obras de Jesús nunca te va a permitir crecer. Pero cuando tú te acercas a Jesús, por intermedio del Espíritu Santo, tú puedes crecer en Él. Y quiero contar en esta mañana un testimonio. Y ese testimonio es mío. Y esto aconteció en marzo del año 2017. En esa oportunidad, antes que me dictaminaran una enfermedad grave, el Señor me llevó a un tiempo de búsqueda. El 17 de marzo, el Señor me dijo: ayuno y oración. A lo mejor tú que me estás escuchando dices: ¿cómo te dijo? Un pensamiento. No escuché la voz de Dios. Un pensamiento. Y ese pensamiento me dijo: ayuno y oración. Y durante 3 meses estuve ayunando 2 o 3 días por semana. Y pasados esos 3 meses, recibí una voz de mi pastor que me decía: Pato, hácete exámenes. Mi señora venía con tiempo ya diciéndomelo, y yo, la verdad, no era muy obediente a eso y lo había desechado. Cuando recibo esto, comienzo a hacerme exámenes. Primero en el lugar donde vivo, y de ahí me mandan a Santiago. Y en Santiago busqué lugares para atenderme, y la verdad que había ya desistido hasta que un día mi esposa, ella saca hora en un lugar y de ese lugar me llaman. Voy a Santiago, me acerco al lugar y cuando llego allá recibo una noticia. Y la noticia era que tenía cáncer grado 7. Y el nivel alto era, el tope era el 9. Y el doctor que me atendió me dice: esto tienes que hacértelo en 3 meses máximo. Y sabes que cuando estaba en ese lugar, cuando él me estaba contando esto, no estaba como todavía asimilando lo que él me dijo. Porque antes de entrar, me tocó orar por una persona. Andaba con mi hermana, vi a una mujer que entró a ese lugar con una niña en silla de ruedas y sentí algo en mi corazón. Y me acerco a ella y le digo: señora, disculpe, ¿puedo preguntarle qué le pasa a la niña? Sí, me dice: tiene cáncer terminal, vengo de un hospital y vengo acá a ver si hay una oportunidad. Yo le dije: ¿me permite orar por ella? Oramos por la niña y a ella la llamaron antes que a mí. Y cuando sale, veo que ella nos busca y nos llama y me dice: tiene oportunidad. Entonces, cuando el doctor me estaba dando la noticia de mi enfermedad, la verdad que estaba pensando en lo que Dios había hecho con esa niña. Pero cuando voy camino a casa, empiezo a recapacitar o a reflexionar lo que el doctor me dice. Y una de mis preocupaciones era ¿cómo le digo a mi mamá? Porque ella es de edad avanzada. Y cuando iba por el camino, recibo en mi espíritu la siguiente voz. Y esa voz me dice: no me pidas un milagro. Pide mi presencia, porque en mi presencia habita la plenitud de todo mi bien. Y en ese momento entendí que más que Dios me sanara, que más que Dios hiciera un milagro en mi vida, lo más importante era buscar su rostro, buscar su presencia, tener comunión con Él. No buscar el resultado de Jesús, sino buscarlo a Él. Buscar el fundamento de nuestra fe. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe debe estar radicada en Él, no en lo que hace. Lo que hace es consecuencia, es su benevolencia, es su misericordia, es su gracia, es un favor.
Pero nuestra fe debe estar determinada por si te sana o no te sana. Nuestra fe debe estar determinada porque le amamos a Él, porque le creemos a Él, porque confiamos en Él y porque sabemos que en todo momento va a estar, en todo momento, en los buenos y en los malos, siempre el Señor va a estar. Y cuando llegué a casa, contesto y encontré esta palabra. Cuando Moisés pide a Dios ver su rostro, Dios le dice que no lo iba a poder ver, pero le declara lo siguiente en Éxodo 33, 19. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Todo está en las manos del Señor. Todo. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser tener intimidad con el Señor. Buscar su presencia. Arrodillarnos delante de Él. No solamente acercarnos en ciertas ocasiones para pedir como este hombre que incluso le dice cómo hacerlo. Jesús en ese momento por la misma presión, pero Él dice, pucha, que me gustaría que me creyeran sin que vieran señales, porque yo quiero que crean en mí. Y eso es lo que quiere Jesús. Quiere que creamos en Él. Y esto no lo digo generalizando, pero desde ese día yo solamente pedía, Señor, que tu presencia, y aún lo sigo pidiendo, no me falte. No pedí nunca por la sanidad. Incluso cuando me decían que iban a orar por mi sanidad, yo le decía, no, por favor. Porque Dios me dijo que lo busque a Él. Yo no digo que esto sea para ti. Si tú estás pasando una situación, pide por tu sanidad. Fue un trato conmigo. Y ya entendí en ese momento que cualquier cosa me puede faltar, pero menos su presencia. Porque sin su presencia me debilito. Sin su presencia no soy nada. Porque su presencia la que sostiene mi vida en todo momento y en todo tiempo. Yo aún sigo tratándome la situación. Voy a cumplir ahora en junio el 3er año de mi tratamiento. Sigo confiando en Él. Cada vez que voy a Santiago y me hacen los análisis, yo sigo creyendo en Él. Sigo creyendo. Sigo confiando que es su presencia la que me asiste. Debemos tener una fe que honre a Jesús y no a sus obras. La honra debe ser a Jesús y no a sus obras. Cuando Dios hace un milagro por intermedio del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, desató sanidad, la gloria es de Él, no del milagro. A veces honramos más el milagro que al dador del milagro. Y para ir concluyendo, quiero decirte lo siguiente. Lucas 18:8 dice así: la viuda y el juez injusto. Dice la palabra, claro que no, dice, sino que le responderá de inmediato, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, Jesús, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en mí? Esa es la preocupación de Jesús. Y en otra versión dice lo siguiente: les aseguro, tengan confianza, que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Esa es la preocupación de Jesucristo. El Señor Jesús se fue con una preocupación. Cuando yo vuelva, ¿encontraré gente que siga confiando en mí? ¿O solamente habrá gente que me sigue por mis obras? Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en esta mañana, si tienes una necesidad física, sigue pidiendo y clamando al Señor que lo haga, y nosotros lo hacemos y nos llegan muchas peticiones y Dios es glorificado. Pero ¿qué pasa si no resulta? ¿Seguirás creyendo en el Maestro? ¿O buscarás otra cosa? En el libro de Ezequiel capítulo 8, dice la Escritura que dentro del templo había un ídolo.
y eso provocaba celo a Dios dentro de la casa del Señor. Iban y le pedían al Señor, pero cuando las cosas no le resultaban, había un ídolo que hablaba y que oraban a Él cuando Dios, de acuerdo a ellos, no contestaba. No provoquemos a celos al Señor. Él es lo importante. El Señor Jesucristo fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Y la esperanza que cada uno de nosotros es la vida eterna. Dios o Jesús, dice la palabra que sanó a su amigo Lázaro. Pero Lázaro después murió físicamente. Pero lo más importante es la vida eterna que Dios le dio. Así que te invito en esta mañana a no poner la fe en las obras. Poner la fe en el dador de las obras, en el dador del milagro, en el Señor Jesucristo. Pon la fe en Él, porque la fe en Él te va a mantener firme. Y a pesar de lo que pueda venir, tú vas a seguir confiando y sabes que tu Redentor vive y sabes que Él estará contigo en todo momento. Estará en el momento de la victoria, pero también estará en el momento del consuelo. Estará en el momento para fortalecerte y también estará en el momento para alegrarse contigo. Así que en este día te invito. Esto no es una corrección, te invito. Si en esta mañana has seguido a Jesús por sus obras, pídele perdón ahí donde estás. Y empieza a buscarlo a Él como tu Señor, como tu Salvador, como Él es el único que puede estar junto a ti por intermedio de su Espíritu en todo tiempo. Después de haber concluido esta reflexión, yo te quiero invitar en esta hora a poner tu fe en el dador de las obras, no en las obras. Así que para eso te voy a invitar a hacer una oración. Te voy a pedir que ahí donde estás, en tu casa, en el comedor, a lo mejor estás tomando desayuno, en tu trabajo, donde puedas estar en esta hora, que puedas repetir esta oración. Ahí con tus ojitos cerrados donde tú te encuentras. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo en esta hora pongo mi confianza en Jesús y no en las obras. Para esto, Señor, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque a través de su muerte y su resurrección, yo hoy tengo vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a continuación, quiero orar por todos aquellos que en este momento están sufriendo alguna dolencia física. Esta reflexión de hoy no significa que tú no pidas oración. Ese fue un trato que Dios tuvo conmigo. Pero ¿cuál era la idea? Que yo le buscara más. Que yo tratara de apartar tiempo para estar más con Él. Así que ahí donde estás, pon tu mano donde tienes la dolencia. Si es en tu hombro, si es en la clavícula, si es en las caderas, en las rodillas, en tus articulaciones, si hay algún órgano ahí que te pueda estar afectando en esta hora, o si has sido contagiado con este virus que anda. Vamos a orar en fe, vamos a orar al Señor Jesucristo, creyendo que Él en su amor y su misericordia tiene todo el poder para en esta hora sanarte. Así que ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que en esta mañana están sufriendo alguna dolencia física. Te pido, por favor, mi Dios, que seas propicio a cada situación. Ahí donde estás, Dios. Ahí donde tú puedas tocarlo en esta hora por intermedio del Espíritu Santo y traer sanidad. Traer sanidad en esta hora física, así como sanaste, Señor, su espíritu. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un ratito más la pastora les va a dar el correo para que usted se comunique y tengamos este contacto. Que Dios les bendiga y tenga una hermosa semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, mis queridos niños y niñas, les damos gracias al Señor por su tremenda palabra. Gracias, Señor, porque tú sorprendes y porque tu presencia toca a cada uno de los que están ahí viéndonos. Y mire, y este domingo yo te traigo desde el sur de Chile una tremenda bendición, niños. El equipo, yo te quiero recordar que hay un equipo de líderes y pastores en Santiago,
Copiapó, Serena, que están orando por cada petición, Tenemos muchas peticiones. Todos los días estamos rogando al Señor que pueda contestar y tocar y hacernos presente y que pueda hacerse realidad lo que le estamos rogando al Señor. Solamente le estamos pidiendo que ponga su bendita mano. Y por eso que del sur de Chile te quiero traer 2 bendiciones para el día de hoy. Así que mira, si tú estás con alguien, mira al que está a tu lado y dile, ¡wow! Dios hoy día nos trae algo rico. Mira el que está a tu lado. Y si estás solito, dile, levanta tus manos al cielo. ¡Wow! ¿Qué nos trae el Señor hoy día? Te cuento, mira. El 12 de abril aproximado, en la noche, nos avisan que un pequeño de 9 meses que vive en el sur, lamentablemente comió algo que no correspondía y le tapó sus vías respiratorias. Se empezó a colocar moradito, muy complicado. Y la primera atención se lo hizo su mamá. Y después lo llevó al CESAM y ahí lo entubaron. El niño ya no podía respirar. Lo trasladaron en la ambulancia al hospital y al llegar al hospital directo a la UCI. Sus pulmoncitos estaban dejando de funcionar. Esa noche cuando nos llegó, antes que él viajara, ya teníamos la petición y empezamos a rogar con todos los que estaban despiertos porque ya era muy tarde. Estábamos rogándole al Señor y confiamos en el Señor de que esas partículas, de eso que había comido, Él lo iba a desechar. Le rogamos al Señor que lo disolviera, le rogamos al Señor que lo hiciera desaparecer. Nuestro ruego era que ese pequeño, que va a ser un tremendo hombre de Dios, un varón de Dios, ya está marcado, porque Dios ya hizo un milagro en él, va a ser tremendo. Ese bebito, el Señor lo sacara de esa urgencia. Oramos esa noche, al día siguiente, atento con la información, había problemas en un pulmón, le iban a hacer unos exámenes y los exámenes iban directo a Santiago para pedir otra opinión y a lo mejor llevarlo trasladado a Santiago. Le rogamos al Señor que hiciera un milagro, le rogamos, ese día volvimos, no paramos nuestras oraciones, no paramos nuestro ruego. Yo creo que el Señor ahí lo teníamos tremendo ahí molestando en sus oídos, pero el Señor nos escuchó. Ese día ya no había nada en sus pulmones. Después le hicieron, empezaron a pasar los días, le hicieron un electrocefalograma, un electrocardíaco, y para la honra de Dios no tenía nada. Aunque estuvo un tiempo sin que el oxígeno le llegara bien, en su cabecita, en su corazón, no tenía nada, absolutamente nada. Así que nos alegramos del Señor. Ese pequeño ya lo han ido desconectando porque lo tenían ahí conectado con muchas cosas, como es tan pequeñito para que no se moviera. Ya le sacaron los tubos de respiración, ya está respirando por sí sola y va a ser trasladado al hospital cerca de su hogar. Le damos la honra y la gloria al Señor. Disfrutamos del bendito Señor que hace la obra en este bebé hermoso, que Dios va a guardar y va a proteger y va a dar sabiduría a los padres para guiarlo. Damos gracias al Señor por este tremendo milagro de vida. Y también te quiero contar otra bendición de más lejos, por allá por Castro, por la isla de Chiloé. Teníamos hace muchas semanas, muchos meses, veníamos hablando con una mamita que la habían mandado a acostarse a su camita porque estaba embarazada en el último tiempo, 5 o 6 meses tenía la niña, y lamentablemente las contracciones se le estaba apurando su bebita. Así que le rogamos al Señor, y cuando la mandaban en cama, oramos al Señor para que el Señor sostuviera ese bebé en su vientre y llegara a tiempo. En esta semana ya pasada, esta bebé ya nació, pesó arriba de 4 kilos y tanto, 50 centímetros, está sanita, sus papás alegres. Así que, niños, mira, yo quiero que te goces en este día por estos tremendos milagros. Gózate. Mira, yo sé que las noticias, yo sé que hay dolor, yo sé que hay tristeza, yo sé que hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo, pero yo quiero que tú te goces, que puedas sonreír, que le puedas decir gloria al Señor por ese bebé que rescataste de la muerte, que lo sacaste de la UCI. Gracias por esa mamita que pudo tener a su bebé en sus brazos. Quiero que disfrutes de esto, que no te acostumbres a verlo, sino que puedas disfrutar, porque el Señor ha sido bueno. Y yo hoy día me puse esta polera. Dios es bueno, en todo tiempo Dios es bueno. Y quiero que tú lo puedas decir ahí en tu casa. Di ahí, grita, Dios es bueno, porque siempre Él es bueno. Que seas bendecido. No se te olvide el Gmail, no se te olvide la campanita de notificaciones.
Manda tus peticiones, manda tus peticiones. Toda la semana estamos en célula, toda la semana estamos dando palabra del Señor, estamos orando. Si tú necesitas oración, comunícate con nosotros, envíanos tu teléfono, oraremos por ti. Estamos para el servicio del Señor, estamos para engrandecer el nombre de Él, estamos para decirle al mundo que hay un Dios poderoso, fuerte, y hay un Dios que honramos, que bendecimos y que respetamos. Así que mira, yo en esta mañana, antes de irme, quiero que tú seas obediente a todo lo que nos da el protocolo de salud. Cuídate, usa tu mascarilla, usa tus guantes. Sabemos que Dios nos guarda, sabemos que Dios nos protege, pero también sé obediente a las leyes, a lo que nos están diciendo. También es para tu protección. Así que hácelo. Que los cristianos no se caractericen por ser desobedientes. Los cristianos somos obedientes. Tenemos un Padre y es el que nos lleva por el camino correcto. Así que te invito a ser obediente. Así que dime así: voy a ser obediente. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.